Vamos a meternos en el tema de la inseguridad, de la violencia, uno de los temas de portada hoy en Telediario. A partir de lo que ocurrió de manera muy abrupta, claro está, en el video registrado en la madrugada del miércoles, con ese hecho de violencia en pleno centro de la ciudad, pero que se suma a otros episodios. Las denuncias por intentos de secuestro que está investigando la justicia, los hechos de inseguridad recurrente, esta figura del motochorro que aparece fundamentalmente en el micro y macrocentro, que también se advierte en los barrios, la rotura de vidrieras durante la madrugada, episodios que tienen a toda la ciudad en una mirada centralizada en la inseguridad y en la violencia, pero que ahora han focalizado esa observación en el centro, en la principal zona comercial de Río Cuarto. Vamos a sumar a este análisis al presidente del CESIS, Atilio Lunardi. Atilio, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es la mirada y en todo caso la preocupación que existe en el CESIS sobre esta situación de inseguridad, pero también de violencia que se vive en la ciudad? Bueno, yo creo que es un problema general de la sociedad en la cual se siente en un estado, hay veces, de indefensión ante el avance de este tipo de situaciones, ¿no? Digamos, ahora le toca a veces a comercio, pero en general el ciudadano común está sometido permanentemente a un estado en el cual no sabe si en qué momento le va a tocar a él, porque seguramente ya le pasó a algún vecino, a algún familiar, a alguien. Entonces es una situación que genera una angustia en general, porque se pierde la tranquilidad de circular normalmente por la ciudad, ¿no? Ustedes, o desde el CESIS, ¿qué evaluación realizan de por qué hay un crecimiento o hay una mayor sensación de inseguridad en Río Cuarto? Y la sensación viene primero porque los hechos están, ¿no es cierto? Después se conocen, porque también a través de las redes y a través de los medios, ¿no es cierto?, rápidamente se dan conocimiento de situaciones que muchas veces, o a lo mejor en otro momento, no se conocían. Pero en este momento la situación de conocer eso y saber que el estado de indefensión está siempre presente, digamos, es como que te genera un estado de situación de angustia y que en general eso se transmite a su vez uno a otro, ¿no? Entiendo que esto se produce porque evidentemente hay un problema de falta de veces recursos, pero también hay una falta de conducta moral en una buena parte de la sociedad, en la cual no ve mal que viva de lo que el esfuerzo de los otros, ¿no? Y por ahí también la justicia, cuando la policía nos detiene, hay mecanismos de liberación de forma rápida que se vuelve a producir o a alargar un elemento a la calle que vuelve a hacer lo mismo que por lo que entró. Porque evidentemente no hay el castigo o las consecuencias que puede tener su accionar no son, evidentemente condenadas como corresponde. Atilio, ¿usted cree que la policía da respuestas, la que no está dando respuesta es la justicia? Sí, evidentemente. Yo entiendo que cualquier sociedad, si no funciona bien, es porque la justicia no funciona. Es decir, en todos los niveles, ¿no? Porque si el que comete delitos no es juzgado en tiempo y forma y obtenido el resultado que corresponde, y a su vez las consecuencias que dicta la ley, evidentemente no estamos haciendo justicia. Y eso es el principal motivo por el cual genera que muchos vuelvan a repetir por lo que entraron en esa situación, ¿no? Había sido un fuerte reclamo del CESIS en su momento que se instalaran cámaras, que proliferara la instalación de cámaras, no solamente en el centro, sino en los barrios, como una medida, entendían, preventiva, pero además para poder probar los hechos. ¿Cree que efectivamente han sido efectivas la utilización de las cámaras para mejorar la seguridad en Río Cuarto?
Yo creo que han sido efectivas en algunos casos para poder resolver quién es el que cometió el problema y saber la magnitud del problema, ¿no es cierto? Pero evidentemente no es efectiva para que eso no se vuelva a repetir. Porque, como digo, es una situación en que por ahí ya se ha llegado a un nivel de cantidad de delitos tales que ni siquiera se alcanzan a investigar. Y muchas veces la misma policía te dice que no hay, digamos, porque son delitos leves, no van a tener consecuencia a nadie y no vale ni la pena denunciarlos. Entonces, es una situación en la cual ese delito leve en algún momento pasa a ser un delito grave. Entonces, recién ahí empezamos a trabajar. Y cuando realmente la justicia empieza a trabajar es cuando hay una muerte o una consecuencia muy grave. Si no, es como que no tiene tiempo, no le alcanzan los elementos o no, porque son tan grandes los tiempos que se maneja la justicia, en la cual es imposible sumar tantas causas. Entonces terminan archivándose porque pasó el tiempo y no pasó nada, ¿no es cierto? Atilio, los comerciantes han incrementado también sus propias medidas de seguridad. Esto implica también recursos, ¿no? Inversión, obviamente. Digamos, la falta de seguridad es un costo para la sociedad tremendo, ¿cierto? Porque, en definitiva, aquel comerciante que no tomó su resguardo en su momento, o sea, poner reja, poner alarma, cámara, una serie de gastos, en definitiva lo tiene que volcar también después en sus costos. Entonces, ¿quién lo paga en definitiva? El último, el consumidor. Entonces, todo ese, tener que poner seguridad en la puerta de un negocio para que tenga una persona cuidando, también tiene un costo. Eso también se suma después a los costos de comercialización o en el caso de la industria, en el costo de producción. O sea, hay que poner cercos, hay que poner cámaras, hay que poner esto, una cantidad de elementos que nunca alcanzan, y eso significa costo. Entonces, la consecuencia siempre va a parar el consumidor final. Vamos a seguir ocupándonos de este tema que es hoy una fuerte preocupación. Está en el centro del debate entre los riocuartenses y claro está también en lo que sucede en el micro-macro centro. Atilio, muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a vos por tenerme comunicado. La palabra del titular del CESI, que apuntó fundamentalmente a la justicia. Dijo que la mayoría de los hechos ni siquiera se investigan, no llegan a una conclusión penal, porque se tratan supuestamente de delitos leves hasta que finalmente se convierten en un grave episodio. Distintas voces, distintas referencias que hacen foco en el mismo escenario, la preocupación por la inseguridad y la violencia en la ciudad.